Thomas Watson decía, no es caer en el agua lo que ahoga, sino permanecer en ella. No es caer en pecado lo que condena, sino permanecer en él sin arrepentimiento. Caer en pecado no significa planificarlo y llevarlo a cabo. De otra forma, el arrepentimiento no sería genuino. Un creyente verdadero puede caer en pecado, pero no hace del pecado su forma habitual de vida. En 1 de Juan 2:1 dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Un verdadero creyente puede caer en pecado, pero no puede caer en forma total o definitiva de la gracia de Dios, pues al caer en pecado buscará inmediatamente el perdón de Dios. Un creyente verdadero no hace del pecado su forma habitual de vida, es decir, no practica constantemente el pecado. Un creyente verdadero no puede vivir alejado de la comunión de Dios. En la práctica, el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 1 de Juan 3, 8-9. Este primer pasaje nos habla de quienes permanecen en pecado sin arrepentimiento, pero en el capítulo anterior de esta misma carta leemos, Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí nos habla de quien peca y es movido a arrepentimiento por el Espíritu Santo. La diferencia entre un creyente y alguien que no lo es consiste en que una persona que no ha nacido de nuevo puede pecar sin sentir dolor, vergüenza y pesar por ello, y por lo mismo puede permanecer en pecado, lo que lo hace permanecer en condenación. No así alguien que es verdadero creyente. Él experimentará arrepentimiento que lo conducirá a buscar el perdón de Dios y restaurar la comunión con Él, porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. 2 Corintios 7:10. Un claro ejemplo de esto lo tenemos en Judas y Pedro. Judas sintió culpa y se ahorcó. Sin embargo, Pedro experimentó culpa y arrepentimiento y fue restaurado. A pesar de que Judas estuvo 3 años aprendiendo del Señor y fue contado entre los apóstoles, nunca fue salvo. Por otro lado, Pedro, a pesar de sus múltiples tropiezos, fue cambiado en el hombre que vemos en Hechos y en sus epístolas, quien, según se dice, llegó a morir por no negar la fe. No son las apariencias externas lo que demuestran la autenticidad de nuestra fe. La prueba de nuestra salvación no consiste en haber pasado al frente, haber levantado una mano o repetir una oración. Consiste en el cambio de mente, corazón y vida que se opera en nosotros al venir a Cristo y continúa manifestándose en nuestra conducta cada día por la obediencia de su palabra. Por eso, es necesario examinarnos a nosotros mismos para comprobar si estamos verdaderamente en la fe o no.